Juan Carlos nos va a hablar acerca de la nueva clasificación de la hiperplasia endometrial y el rol de la histeroscopia en el diagnóstico de esta patología, que relativamente es bastante común. Juan Carlos es ginecobstetra de la Universidad del Rosario, jefe de la sección de endoscopia ginecológica de la Clínica del Country y La Colina, profesor de posgrado de la Universidad del Bosque y secretario para Colombia de la SIAEGI, Sociedad Iberoamericana de Endoscopia Ginecológica, proctor de entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva para Johnson & Johnson, y sobra el resto de presentación, que todos saben de qué se trata. Carlos. Bueno, Juan, muchas gracias. Y bueno, primero, antes que nada, como parte del comité organizador, junto con el doctor Correa y el doctor Duque, pues es muy placentero tenerlos a ustedes aquí, realmente pues ver un auditorio lleno después de un trabajo que se ha hecho en varios meses, pues es muy satisfactorio. Y bueno, la idea es que empecemos a hablar algunos conceptos acerca de hiperplasia endometrial, una patología que desafortunadamente nosotros los ginecólogos no leemos mucho, no le hemos encontrado un nicho exactamente si es una patología para el ginecólogo oncólogo o si es para el ginecólogo no oncólogo, pero realmente pues hay algunas cosas nuevas respecto a la clasificación, respecto al diagnóstico y obviamente sobre todo al manejo, que siempre es lo que más nos interesa para el enfoque de las pacientes. Sabemos claramente que la hiperplasia endometrial es una patología relativamente común. A nosotros siempre nos llaman a comentarnos una paciente y nos dice, bueno, usted tiene una paciente con 42 años con una hiperplasia endometrial y es para histerectomía. Bueno, pero, o sea, ¿hiperplasia endometrial qué? ¿Hiperplasia endometrial que ya se le dio manejo médico? ¿Hiperplasia que tuvo respuesta o no tuvo respuesta? O sea, realmente pensamos, pareciera, y a veces nos llegan los pacientes a veces a segundas opiniones, porque el doctor me dijo que yo, pues en la biopsia me salió una lesión precancerosa, entonces que eso es mejor, que me haga una histerectomía, porque pues solucionamos el problema de raíz. Entonces fíjense que se tiende a pensar siempre que el manejo de la hiperplasia endometrial es un manejo quirúrgico pues radical, pensando siempre en la posibilidad de una histerectomía como una alternativa inicial. Sabemos que el pico de incidencia es similar a lo de las pacientes que operamos con miomatosis uterina entre los 50 y 54 años, pero vemos que también en pacientes posmenopáusicas tempranas lo vemos sobre todo con lesiones más atípicas asociadas posteriormente a adenocarcinomas de endometrio. Fíjense que la incidencia de lo que más nosotros encontramos es hiperplasias complejas, y la mayoría de los casos se manifiestan siempre con hemorragias uterinas anormales. Del 5 al 10% de las mujeres que presentan hemorragia uterina normal tienen hiperplasia endometrial. Esto que sirva nuevamente para resaltar la importancia que cuando estemos llevando a las pacientes a histerectomía deberían siempre tener, sobre todo mujeres por encima de 40 años, un estudio endometrial previo y no seguir nosotros con el riesgo que yo creo que está sangrando por esa miomatosis que tiene y no vaya a que terminemos operando a una paciente con un adenocarcinoma endometrial o peor, morcelando a una paciente con un adenocarcinoma de endometrio. Sabemos, lógicamente, pues como su nombre lo dice, que es un crecimiento anormal con una proliferación glandular excesiva. La evolución de la hiperplasia de carcinoma ya es reconocida desde hace muchos años, hace más de 70 años. Ya lo sabemos, fíjense que desde 1959 Kirchner informa que los estrógenos sin oposición podría ser revertido con el uso de progestágenos para el manejo cuando se hace el diagnóstico real. Y pues para una patología que puede llegar a evolucionar en algunos casos adenocarcinoma de endometrio y que genera 8.190 muertes en los Estados Unidos para esta estadística del 2013, fíjense que pues requiere un diagnóstico que no solamente debe limitarse al estudio ecográfico, sino también con un complemento adecuadamente histeroscópico. Esos son los cambios patológicos que nosotros encontramos en las hiperplasias endometriales. Son cambios puramente del patólogo en el cual vamos a encontrar aumentos de relación glándula-estroma, irregularidades glandulares, vellosidades de crecimiento de estas dilataciones glandulares y en general unos cambios que son muy, muy típicos, pero que vale la pena, sobre todo para lo que vamos a hablar de la nueva clasificación de hiperplasia endometrial, bastante subjetivos para el patólogo. O sea, el patólogo identifica estos hallazgos y con base en algunas atipias o no, va a hacer un diagnóstico de hiperplasia simple, hiperplasia compleja, con atipia o sin atipias, pero realmente nosotros nos seguimos basando en una clasificación bastante vieja, que es la de clasificación de 1994, en el cual desarrolla, de acuerdo a las características morfológicas y de acuerdo al resultado clínico posterior, la evolución en cuanto a la hiperplasia endometrial. Entonces, fíjense que esta es la clasificación basada en 1994, en el que todos la manejamos y todos la seguimos evaluando de esta manera, vuelvo y les digo, con un concepto subjetivo por parte del patólogo y es él quien casi prácticamente según el diagnóstico es el que establece la conducta, si es una hiperplasia simple o compleja, con atipias o sin atipias. Cuando lógicamente encontramos estas hiperplasias simples van a tener unas alteraciones muy, muy típicas que son lógicamente hallazgo del patólogo en su diagnóstico y que nosotros en general entramos y lo que primero encontramos es la imagen que nos da un endometrio polipoide.
O sea, endometrios que inicialmente por ecografía, endometrios engrosados, y que la imagen es esta, en la cual básicamente lo que hay que hacer es saque el histeroscopio y haga un legrado uterino. Porque realmente nosotros nos podemos hacer polipectomía, nos coge el otro día haciendo esa histeroscopia, y más si por ejemplo es un procedimiento oficinal, pero realmente estos endometrios polipoides casi de entrada pueden hacernos pensar que estamos ante una hiperplasia endometrial simple, con unos hallazgos que pueden tener en algunos, en la parte superficial, pueden tener algunas congestiones vasculares acompañadas de vasos entrecortados, y muchas veces encontramos pólipos aislados, y esos pólipos aislados no lo definen como un pólipo hiperplásico. O sea, lo único que la paciente tiene de hiperplasia endometrial es ese desarrollo a nivel del pólipo, y fíjense que el resto del tejido se ve completamente normal. Entonces, pues esto resalta la importancia siempre que cuando encontramos estos endometrios polipoides no solamente nos quedemos en un diagnóstico histeroscópico inicial visual del hallazgo, sino siempre, absolutamente siempre, correlacionarlo con una anatomía patológica, y algo que siempre se nos olvida, que lo vamos a ver también en una presentación más adelante, siempre la toma de muestras endocervicales, porque muchas veces terminamos tomando biopsias endometriales, pero obviamos las muestras endocervicales, que además ya nos va a ayudar en una clasificación en el caso en que la paciente nos resulte con un adenocarcinoma. Ya vemos incluso imágenes bastante congestivas en las cuales a veces entramos y encontramos estas dilataciones como polipoides, que a veces no sabemos si eso se hizo con el dilatador o con el histeroscopio, o simplemente son las irregularidades a nivel endometrial, pero la primera imagen que uno tiene es esto. Usted entra y lo que visualiza es un endometrio polipoide. Fíjense, pólipos que son aislados, que a veces uno, bueno, termina cortando 2, 3 pólipos para enviarlos aparte del resultado de la patología junto con el material del grado que va a obtener. Y lo que les digo, fíjense en estas imágenes de pólipos muy, muy congestivos, que es la característica típica de las hiperplasias endometriales. Ya lo vimos, estos son los hallazgos de anatomía patológica que muchas veces nos reportan en la anatomía y en la descripción microscópica de los reportes. Cuando nosotros tenemos una hiperplasia simple sin atipias, no es una lesión realmente premaligna. Fíjense la posibilidad real que una hiperplasia simple sin atipias termine evolucionando a un adenocarcinoma de endometrio. Entonces, por favor, no le sigamos diciendo a los pacientes que tienen una hiperplasia endometrial, usted tiene una lesión precancerosa y esto es mejor que se opere de esto. Usted tiene una lesión que le están generando unas hemorragias uterinas anormales, que podemos ofrecer una opción de tratamiento médico, que vamos a plantearlo más adelante, y en caso que el tratamiento médico no tenga resultado, las alternativas serán alternativas quirúrgicas. Fíjense que muchos consentimientos informados en los hospitales de los Estados Unidos, cuando el paciente es llevado a histerectomía, una de las preguntas que se hace es, ¿a usted se le han propuesto otras alternativas diferentes al manejo quirúrgico? Entonces muchas veces pasamos siempre, usted que hace la histerectomía, usted que hace la histerectomía, y fíjense que solamente el 1% de las hiperplasias endometriales simples, sin atipias, a 10 años van a llegar a evolucionar a un adenocarcinoma de endometrio. Si ya es una lesión con atipias, nos cambia el escenario, porque una lesión con atipias, fíjese que va a tener una lesión de progresión a cáncer del 8% a 4 años. O sea, estamos hablando que una lesión atípica ya podríamos estar considerando algo mucho mayor. Cuando estemos estas lesiones, obviamente no vamos a tener una diferenciación clara, porque es una diferenciación netamente histológica, pero estos engrosamientos endometriales, estas imágenes que ya en algún momento usted podía encontrar unas ramificaciones visuales en estos pólipos, de pronto podrían llegar a uno pensarlo que podría estar ante una hiperplasia compleja o eventualmente que podríamos estar ante una lesión ya de un adenocarcinoma de endometrio. Si ustedes lo visualizan, estos adenocarcinomas de endometrio son unas lesiones que siempre tienen una característica de ese tejido amarillento, un endometrio bastante irregular, y fíjese que vamos a encontrar unos endometrios algodonosos, muy congestivos, que el diagnóstico previo ecográfico muchas veces lo reporta como un endometrio quístico, que ustedes lo han visto, que hacen los reportes de ecografía, se lo reportan a uno como hiperplasia quística, un diagnóstico ecográfico patológico que nos puede llegar a ser una sospecha de una patología. Cuando estamos hablando de una hiperplasia compleja, sin atipias, fíjense que la progresión a cáncer casi podría llegar a ser similar a la hiperplasia simple sin atipias. Es una progresión de 3% a 10 años. O sea, en resumen, cuando nosotros tenemos una hiperplasia simple o compleja sin atipias, realmente no es una lesión estrictamente premaligna, sino es una lesión que podría llegar a tener un tiempo a 10 años de progresión entre el 1 y el 3% a una lesión maligna. A veces entramos y encontramos un pólipo, cuyo resultado de patología es una hiperplasia endometrial, como ya lo dijimos al comienzo, que es muy fácil la resección, simplemente usted con la base lo reseca,
o ya encontramos endometrios mucho más congestivos. Y ya cuando tenemos una hiperplasia compleja con atipias, esto estrictamente sí es una lesión premaligna, porque sabemos que el tiempo de progresión a adenocarcinoma de endometrio es del 29%. Tenemos que establecerle claramente a los pacientes también que no los vamos a asustar con el diagnóstico. El primero que no tiene que asustar es uno, con un diagnóstico de una hiperplasia compleja con atipias, porque sabemos que sí es una lesión que requiere un manejo radical, que requiere un manejo quirúrgico, pero que nos da el tiempo suficiente para poder estudiar bien la paciente, poderles hacer algunos estudios de extensión, comentarla con el oncólogo, para saber que eventualmente no podríamos estar ante un adenocarcinoma de endometrio. Cuando ya vemos estas lesiones, cuyo diagnóstico ya retrospectivo, lógicamente, esto no es que uno entre y sepa que esto es una hiperplasia compleja con atipias, sino estos son fotos de imágenes nuestras en las que cuando ya llega el resultado de la patología, ya sabemos que han sido hiperplasias complejas. Ya se ven endometrios en las pacientes posmenopáusicas, lo ven endometrios muy pálidos, pero realmente son irregulares, son imágenes que de entrada a uno directamente no le gustan mucho. Y fíjense, por ejemplo, en pacientes posmenopáusicas tardías que tienen endometrios bastante pálidos, con unas lesiones algodonosas, en las cuales de entrada uno podría decir, yo creo que estamos ante un adenocarcinoma de endometrio. Lesiones mucho más congestivas, que fíjense que todas estas fotos que estamos mostrando, ninguna es de adenocarcinoma endometrial, todas son de hiperplasias complejas con atipias, o sea, lesiones que visualmente podrían llegar a hacernos pensar que estemos de pronto ante una lesión premaligna. Aquí tenemos, fíjense, una histeroscopia que entramos, una paciente programada de 45 años, programada para un pólipo endometrial versus un mioma submucoso. El diagnóstico de la patología realmente no era muy claro. Vemos unas características de un endocervix normal y miren que cuando entramos encontramos un pólipo que de entrada vemos que no nos gusta, amarillo, irregular. Cuando ya le hacemos un acercamiento vemos como esos tréboles que se observan en esas imágenes histeroscópicas de lesiones de adenocarcinoma endometrio. Entonces fíjense que pacientes que de entrada podríamos pensar que tienen un pólipo, que usted simplemente la programa para esto, cuando ya encontramos y vemos el visual de estas lesiones, miren ese tejido hipervascularizado, ese tejido engrosado, realmente son lesiones que de entrada ya le cambian a uno el diagnóstico y uno dice, bueno, estamos ante un adenocarcinoma de endometrio, muy seguramente, o ante un pólipo ya con alguna degeneración atípica. Esto es mejor tomar una biopsia y mandar el resultado de la patología y ya completarle todos los estudios de extensión y hacer el diagnóstico, tanto, vuelvo y les digo, con la biopsia del pólipo, hacer en el caso de que usted le haga una biopsia endometrial y además de eso, una biopsia de endocervix para hacer un diagnóstico confirmatorio. Ahí tomamos con el electrodo del VersaPoint una muestra de la lesión y posteriormente, con el resultado de la patología, pues ya vamos a obtener un diagnóstico de precisión. Entonces, si ustedes lo ven, fíjense que la hiperplasia endometrial es un diagnóstico que es visual, es bastante visual, pero que obviamente requiere necesariamente una correlación histeroscópica. Este es el resumen, digamos, de esta parte, según esta clasificación, de los tiempos de progresión, como los vimos, que pudieran llegar a terminar en una degeneración maligna respecto a los hallazgos de la OMS. Pero ya lo dijimos, son unas valoraciones por parte del patólogo bastante subjetivas, con unas interpretaciones que incluso podrían variar de interobservador o no, que realmente podrían no tener necesariamente una muy buena reproductividad. Entonces se ha tratado de buscar como una nueva clasificación para hiperplasia endometrial, pues dado que esta ya puede tener más de 25 años. Entonces se ha buscado como un sistema de clasificación alternativo, un poquito más preciso, con características genéticas, moleculares, morfométricas. La patología y la histología también va avanzando. Y sabemos que lógicamente se pueden hacer algunos estudios de inmunohistoquímica a nivel endometrial para tratar de precisar un poquitico también el diagnóstico. El patólogo va a excluir otros hallazgos, hace unas evaluaciones del diámetro de la lesión, sí hace una cosa que se llama el D-score morfológico, en el cual evalúa el volumen del estroma, el área de la superficie exterior glandular, y hace una fórmula de una desviación estándar del eje corto, en el cual va a dar como una clasificación probablemente un poco más precisa para tener, si estamos ante una lesión de una neoplasia intraepitelial endometrial o si estamos ante una lesión que pudiera llegar a tener un porcentaje de lesión de bajo riesgo. Este sistema de clasificación que ha tratado de buscar como una definición mejor morfométrica de las estructuras glandulares, pues nos va a dar lugar a una sensibilidad y una especificidad mucho mayor. Si ustedes ven la clasificación de la OMS para sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos, fíjense con esta clasificación que trata ya de buscar la definición de una neoplasia intraepitelial endometrial, miren que los resultados en sensibilidad, en especificidad, podrían llegar a ser mayores en cuanto al diagnóstico y en cuanto a la correlación ya con una lesión maligna o una lesión de carcinoma de endometrio.
Entonces, si ustedes lo miran, de acuerdo a la clasificación que nosotros tenemos basada en hiperplasia simple y sin atipias, compleja sin atipias, o simple con atipia y compleja con atipias, que es la clasificación clásica, por decirlo así, ya se divide en esta, que es la de neoplasia intraepitelial endometrial, que lo habla como hiperplasia, ya no diferencia si es simple o compleja sin atipias, la que se llama neoplasia intraepitelial endometrial, que sería el equivalente a la hiperplasia simple con atipias, y la lesión de carcinoma, que es una lesión de carcinoma. Y esta clasificación, que es lo que se llama la OMS modificada, le agrega a una lesión de una hiperplasia compleja con atipias lo que ellos llamarían borderline. Esto realmente, y hablando con los patólogos, no ha tenido una aceptación tan adecuada, y fíjense que todavía nos siguen llegando todos los reportes con hiperplasia simple, compleja, con atipias o sin atipias. Es simplemente como tratar de mirar que sobre esto se sigue trabajando como en hacer una precisión diagnóstica con un solo objetivo, tratar de determinar si es una lesión que realmente pudiéramos estar ante una complejidad de conatipias que requeriría un manejo mucho más agresivo o una paciente que le podríamos dar un manejo mucho más conservador. Entonces, digamos hasta ahorita, pues esto es lo que hay de clasificación en hiperplasia endometrial y obviamente, claro, ya tenemos un diagnóstico histológico, ya tenemos un diagnóstico histeroscópico, obviamente tenemos que establecer al paciente una opción de tratamiento y las opciones de tratamiento lógicamente irán con base en la edad de la paciente, lógicamente el segundo punto claro es el deseo reproductivo, no es lo mismo una hiperplasia endometrial a los 25 años que a los 50, una paciente que tenga con el resultado de patología un potencial de malignidad y que tenga algunas otras comorbilidades médicas que nos permitan hacerle un manejo médico o un manejo quirúrgico. Este es un flujograma interesante que nos divide una hiperplasia simple, la hiperplasia compleja y la hiperplasia típica. ¿Cómo nosotros podríamos llegar a enfocarla si la paciente es candidata a un manejo con progesterona, dependiendo cualquiera de las vías que se le puedan llegar a administrar, si la paciente se le va a plantear de una vez una histerectomía o si es una paciente premenopáusica o posmenopáusica con una hiperplasia típica, si la llevaríamos de una vez a una histerectomía más una salpingoforectomía bilateral. Entonces, en resumen, fíjense que nosotros vemos que los tratamientos de hiperplasia endometrial siguen girando lógicamente en la base. Desde hace muchos años, como vimos en las diapositivas iniciales, es una hiperproducción de estrógenos sin compensación progestacional. Entonces, lo que nos enseñaron en la facultad, a las pacientes con hiperplasia endometrial, pues hay que darles progesterona para compensar este déficit que tienen y sobre todo los cambios glandulares que están medidos o que están determinados por este hiperestrogenismo de la paciente. Pero es claro que el flujograma de manejo lo establecerá la edad de la paciente y la buena o pobre o mala respuesta frente a los progestágenos que podamos utilizar. ¿Para quiénes se nos complica la vida? Para las pacientes jóvenes, que lógicamente pues muchas de ellas tendrán deseos reproductivos, para pacientes con comorbilidades que nos impide hacer una histerectomía, o para la paciente con hiperplasia simple sin atipias, que realmente en una paciente que esté asintomática no tendría ninguna indicación quirúrgica para llevarla a una histerectomía. Básicamente las metas de tratamiento en hiperplasia endometrial es tratar de eliminar la enfermedad, tratar de restaurar nuevamente una función endometrial normal, sobre todo en pacientes que tengan deseos reproductivos, y pues el objetivo central de todo esto, y para eso es la clasificación, y para eso es todas las cosas, lógicamente la prevención del adenocarcinoma. Entonces, esas son las opciones de tratamiento que existen, desde progesteronas orales, que ya prácticamente casi nadie las administra por los efectos de retención mamaria, cefalea, aumento de peso, que hace muchos años se utilizaban las dosis importantes de acetato de medroxiprogesterona. Hay algunas personas que utilizan progesterona micronizada, algunas otras que utilizan acetato de megestrol. Son alternativas terapéuticas que todas están absolutamente planteadas para el manejo de hiperplasia endometrial. O en dosis incluso mucho más altas, con progesteronas micronizadas o un acetato de megestrol, pero fíjense en comparación con bajas dosis un poco mayores. Hay quienes dan anticonceptivos orales para el manejo de hiperplasia endometrial simple, algunos cuando ya están en manejos de fertilidad, de inductores de ovulación, lógicamente tiene un lugar absolutamente importante el uso del endoceptivo intrauterino y habrán algunas otras alternativas propuestas. La ablación endometrial, que a veces se la plantean a uno y le dicen, oye, ¿por qué no hacemos a esta paciente una ablación endometrial, que tiene una hiperplasia endometrial? Se ha utilizado para lesiones endometriales premalignas, pero claramente no se recomienda para hiperplasia endometrial con atipias o neoplasias intraepiteliales. Extrañamos terriblemente el balón térmico, sabemos los resultados que ofrecía cuando, por la sencillez de aplicación, fue retirado del mercado, hay algunas otras marcas, pero que no están realmente en nuestro medio. Y volvimos otra vez a la vieja endometrectomía, a la vieja ablación endometrial con resectoscopio, que nos ofrece unas limitaciones bastante grandes, sobre todo cuando estamos haciéndola a nivel de los cuernos, cuando estamos haciendo en estos úteros a veces un poco agrandados para lograr acceder al fondo uterino.
Por eso la ablación endometrial quirúrgica tiene unos resultados bastante modestos en términos de poderle ofrecer a la paciente una mejoría importante en resultado de sangrado. Pero sabemos claramente que la ablación endometrial, mientras la paciente no tenga una lesión atípica, lógicamente, podría llegar a ser una alternativa terapéutica, siempre y cuando, por obvias razones, la paciente no tenga deseo de fertilidad, pero sea una paciente, por ejemplo, que no quiera que se le haga histerectomía. Los progestágenos, pues básicamente todos lo sabemos, lo que va a hacer es una desidualización de la estroma endometrial, van a inhibir estas vías de señalización, evitando la transformación celular y la progresión a cáncer, que ya vimos que puede llegar a tener en algunos porcentajes. Fíjese que las tasas de regresión con acetato de medroxiprogesterona pueden llegar a ser del 80 al 90%. Y hay muchas alternativas de progesteronas, como ya lo vimos antes, acetato de medroxiprogesterona, progesteronas de depósito intramuscular, progesteronas micronizadas, acetato de megestrol. Ahí están, digamos, todas las alternativas y usted lo discute con su paciente. Nosotros tenemos claramente pacientes que no se quieren poner una Mirena, pacientes claramente que no toleran progestágenos orales, pacientes que eventualmente podrían responder con progesterona micronizada. Por fortuna es una patología en la cual las progesteronas le van a hacer exactamente lo mismo, una desidualización endometrial, y va a tener una buena respuesta tratando de evitar a la paciente tenerle que llevar histerectomía. Pero ¿por qué quiero resaltar un poquito esto? Por lo mismo que dije abriendo esta presentación, una hiperplasia endometrial no es una indicación de histerectomía. Una hiperplasia endometrial con apellido es una indicación de histerectomía. Pero una hiperplasia endometrial en unas fases iniciales, simples, sin atipias, ¿por qué tenemos que llevar la histerectomía? O sea, no tiene ninguna indicación y sabemos claramente que pues, tiene que ser una indicación absolutamente clara. El efecto de la Mirena pues, va a ser reconocido, va a ser lo mismo, es una progesterona que va a hacer una pseudoidealización del estroma, va a adelgazar las arteriolas espirales, va a reducir la trombosis capilar y tiene unos resultados bastante buenos. Fíjense, con una tasa de regresión del 89% para hiperplasia con atipias. O sea, ya hay algunos estudios que se ha planteado, y si estas tasas de regresión tienen estos porcentajes para hiperplasias con atipias en mujeres jóvenes, imagínense los resultados que puede llegar a ofrecer en pacientes con hiperplasias endometriales sin atipias. Esta colaboración Cochrane del año 2013 nos muestra unos resultados bastante promisorios en utilización del Mirena, obviamente como todo lo de Cochrane, que dice que se necesitan más estudios controlados en hiperplasias endometriales con atipias, pero que realmente es una muy buena alternativa en pacientes perimenopáusicas que eventualmente podrían tener también algo de adenomiosis, que tienen una hiperplasia endometrial simple, con o sin atipias, que vimos que la progresión a adenocarcinoma de endometrio puede llegar a ser realmente muy baja. Esta sí es una pregunta muy difícil. ¿Cuánto tiempo le tenemos que dar progesterona a una paciente para una hiperplasia endometrial? La respuesta fácil es: si usted le puso un Mirena, pues se lo deja 5 años. Pero estas dosis de megestrol y de progesterona micronizada y acetato de medroxiprogesterona, ¿cuánto tiempo se la tenemos que dar? Hay que evaluar la paciente por qué tiene la hiperplasia endometrial. O sea, es una paciente obesa, esa paciente por qué razón tiene un hiperestrogenismo. O sea, habrá que mirar el factor de riesgo que lo está generando, porque de eso dependerá también la duración del tratamiento. Porque usted dice, bueno, le doy progesterona micronizada, ¿cómo cuánto tiempo? Le voy a dar acetato de medroxiprogesterona, ¿cuánto tiempo? Le voy a revertir la hiperplasia endometrial. ¿Hasta qué punto, con el tratamiento, con la opción terapéutica de las progesteronas, pues me va a funcionar esa paciente? Realmente no hay una respuesta clara, no hay un consenso sobre la duración del tratamiento. Fíjese que se dice en muchos estudios, ese por ejemplo del año 2012, que muestra que pues, las terapias con progestinas tienen un impacto sobre las células endometriales a las 10 semanas de iniciado el tratamiento. Tampoco le ofrezcamos resultados milagrosos al paciente diciéndole, mire, usted con 2 tabletas de Provera se va a mejorar de la hiperplasia, y sabemos que los resultados se pueden llegar a demorar incluso con la aplicación de la Mirena. Es muy difícil cómo vamos a hacer nosotros el control. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una histeroscopia cada 6 meses o cada 3 o cada año o le vamos a seguir haciendo control ecográfico? Se dice que una paciente con una terapéutica adecuada podría tener un tiempo de regresión a 9 meses, pero es clarísimo, sobre todo por la etiología y como en general toda la etiopatogenia de la hiperplasia endometrial, pues que lógicamente cada paciente va a tener una respuesta individual. Pero, no sé, 6 meses de tratamiento, entonces hagamos una biopsia a las 12 semanas y luego vamos a tomar otra biopsia al cuánto tiempo. Y si yo le pongo a una paciente con una Mirena, pues ¿cómo le voy a hacer control histeroscópico y biopsia si tiene un Mirena puesto? No es una respuesta fácil y no lo van a encontrar. O sea, lo hemos buscado y buscado, pero no existe una terapéutica en cuanto a tiempo para definir en una paciente que usted le va a dar un manejo conservador con progesteronas, cuál es exactamente la dosis y cuál va a ser el tiempo de respuesta. Usted termina desesperándose y termina haciendo una histerectomía.
créanme que eso es lo que están pensando la mitad de los que están ahí sentados, y la otra mitad también, y van a decir, tiene 47 años, yo dándole progesterona a esta señora que me llama cada rato, que tiene retención mamaria, cefalea, que se aumentó de peso, le hago una histerectomía, asunto solucionado. Pero bueno, por lo menos le dio la alternativa farmacológica y no de entrada le planteó a la paciente de una vez una histerectomía. Eso le está haciendo quien hace histerectomía todos los días, pero pues lógicamente es la idea de transmitirles un mensaje de un poquito de manejo conservador para esto. Ojo con esto, eso lo sabemos claramente, que los pacientes con índice de masa corporal por encima de 35 se asocian fuertemente con recaída de hiperplasia compleja sin atipias, después incluso de una regresión inicial con levonorgestrel en administración en receptivo intrauterino. Entonces, fíjense que también tenemos que por estas pacientes a bajar de peso, porque la paciente sigue con obesidad y es una paciente perimenopáusica, pues va a seguir haciendo compresión periférica de estrógenos y pues ahí se va a perpetuar la hiperplasia endometrial. También, lógicamente, hay mayor caída, pues muy seguramente también debe ser porque las pacientes no hacen continuación adecuada del tratamiento con los progestágenos orales, pero una de las recomendaciones que hoy en día se dice es que usted debe repetir la biopsia cada 3 a 6 meses, pero ningún paciente le va a aguantar una histeroscopia cada 3 a 6 meses a ver cómo va de su hiperplasia. Fíjense, deben ser seguidos por al menos 24 meses y luego de que la hiperplasia endometrial ha regresado, se debe hacer una vigilancia a largo plazo por 60 meses. Fíjense que estas tasas, por ejemplo, en este estudio de tasas de regresión con Mirena puede ser del 92% versus progestágenos orales para las pacientes con hiperplasia sin atipias. La tasa de recurrencia en general de la hiperplasia endometrial puede llegar a ser con atipias del 50 al 80% y las lesiones pueden llegar a persistir en un 50%. Entonces, fíjense que a pesar de una buena terapéutica, a pesar de usted haber acompañado a la paciente en un proceso de entrada no quirúrgico y de pronto haberle hecho la opción de manejo con progesterona, después hacer una histeroscopia a los 6 meses, si esta paciente sigue clínicamente sintomática, si definitivamente pues esta paciente debería ser llevada a cirugía. Como para terminar, digamos, ¿quiénes serían las pacientes con manejo conservador? Las pacientes que le hemos excluido de entrada que tengan un cáncer de endometrio, las pacientes que han tenido una buena respuesta, las pacientes que pues realmente hemos tenido, por ejemplo, que aumentar la dosis, pero ha tenido una buena respuesta con el aumento de la dosis, y pues lógicamente para quiénes estaría de entrada el manejo quirúrgico. Pues la número 1 es la paciente que no está respondiendo al manejo médico. Segundo, pacientes posmenopáusicas. Yo no creo que ninguno de ustedes a una paciente con una hiperplasia compleja sin atipias posmenopáusica le vaya a dar manejo médico. O sea, es clarísimo que esa paciente la llevarán a una histerectomía con anesectomía bilateral. Lo podría uno discutir también, las opciones de pacientes con paridad satisfecha, pacientes que tengan, que son casi un 30% de resistencia a las terapias con progesterona, y la paciente con hiperplasia con atipias, porque ya vimos su progresión a cáncer que puede llegar a ser del 29% a 4 años. Lógicamente, las pacientes son llevadas a histerectomía en pacientes premenopáusicas, porque el otro día también nos pasó, lo quiero poner intencionalmente. Un colega llegó con una paciente de 45 años que, como tiene una hiperplasia endometrial, mejor hagámosle una esoforectomía. O sea, eso no es indicación de hacerlo. O sea, esa paciente lo que hay que hacer no es una histerectomía, si usted le va a hacer un manejo quirúrgico. Si es una paciente posmenopáusica, pues ya tendría una indicación de hacer una salpingoforectomía y, lógicamente, pues una linfadenectomía en una hiperplasia endometrial, pues ni nombrarla porque es un sobretratamiento que aumentaría innecesariamente el riesgo quirúrgico. Lo sabemos y lo hemos discutido en otros escenarios, los resultados, por ejemplo, en pacientes que usted le hace una histerectomía con una hiperplasia compleja con atipias, en la cual usted no necesariamente lo operó con el ginecólogo-oncólogo, porque sabe que no es un adenocarcinoma de endometrio, pero ¿cuáles serían los beneficios de hacerle una biopsia por congelación al endometrio a esa paciente que usted le hizo una histerectomía en una paciente con una hiperplasia compleja con atipias? Habría que mirarlo dependiendo del patólogo que usted tenga en su sitio de trabajo, tendría que mirar la experiencia sobre todo que tenga. Fíjense que nuestros patólogos en todas las instituciones tienen muy buena experiencia en lectura de imágenes de estudios ováricos, pero endometrio todavía patinan mucho y se necesita mucha experiencia realmente por parte del patólogo, dicho por ellos mismos, los que trabajan en cáncer, para determinar con precisión un diagnóstico en congelación de biopsia endometrial, pero pues es lo que podría determinar que resulta que usted lo que está operando no es una hiperplasia compleja con atipias, sino tenga un adenocarcinoma de endometrio y poderle ofrecer de una vez a la paciente hacerle una linfadenectomía. Cuando usted está haciendo, fíjense, una biopsia por congelación, en los mejores escenarios, para endometrio la sensibilidad puede ser del 42%, la especificidad del 97%, pero pues lógicamente no podemos decirlo que sea un estudio recomendado de rutina para estas pacientes.
Ahora está trabajando también en algunas, ya digamos con ginecólogos oncólogos, en evaluación intraoperatoria del ganglio centinela para pacientes que usted le salió el resultado de una congelación, que salió un adenocarcinoma de endometrio, y usted tendría que hacerle un ganglio centinela para definitivamente no tenerle que hacer una linfadenectomía. Esto es una cosa ya final, como un planteamiento, como un flujograma de resumen de cuál sería el manejo de una hiperplasia endometrial. Quiero que tengan claro que los diagnósticos histeroscópicos realmente son fáciles. Los diagnósticos histeroscópicos no son difíciles en hiperplasia endometrial. La imagen que ustedes siempre van a encontrar son todas las fotos que vimos, que son endometrios polipoides, endometrios irregulares. Acuérdense siempre de tomar biopsias endocervicales, además de las endometriales, e incluso a veces discutirlo con el patólogo, porque ha pasado en algunos pocos escenarios que a veces le reportan a usted endometrio polipoide, y usted sabe que hay un guardado, porque sabe que su visual no fue el mejor, y sabe que de todos modos podríamos tener como esas fotos de esas hiperplasias complejas con atipias o lesiones con carcinoma. Nos ha pasado que a veces llamamos al patólogo y le decimos, oiga, usted me reportó un endometrio proliferativo, yo creo que eso ahí tiene su guardado, voy a hacer una lectura de placas, y resulta que a veces le hace una nueva lectura de placas y dice, ¿sabe que sí? Sí tenía una lesión atípica, no la vi mucho, me tocó hacerle otros cortes, y eso es precisamente por lo que hablamos, porque a veces es una valoración bastante subjetiva por parte del patólogo, pues hace un diagnóstico y dice, listo, hiperplasia simple sin atipias, usted se tranquiliza con esta paciente y resulta que pudiera tener un diagnóstico diferente. Bueno, esto es lo que tenía para decirles, muchísimas gracias.